Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El cimiento. Cole Anderson había construido su vida como construía todo lo demás. Metódicamente, deliberadamente y con una voluntad de hierro que nunca se había doblegado ante nadie. A sus 42 años, medía 1,9 metros, con hombros anchos que habían cargado el peso de las expectativas de su familia desde los 18. Sus ojos de color gris acero habían visto el combate en Afganistán, las salas de juntas corporativas en Chicago y el nacimiento de sus 2 hijos. Nada lo había quebrado todavía. El imperio de la construcción que había heredado de su padre se había triplicado bajo su liderazgo. Anderson e Hijos no era solo una empresa, era un legado tallado en hormigón y acero, construido sobre el principio de que la palabra de un hombre era su compromiso. La reputación de Cole en la industria era legendaria, justo pero implacable, generoso con quienes se lo ganaban y absolutamente despiadado con quienes se cruzaban en su camino. Su matrimonio con Diana había comenzado como un cuento de hadas hacía 15 años. Ella era la hija de una prominente familia de Chicago, hermosa e inteligente, con una risa que podía iluminar cualquier habitación. Se habían conocido en una gala benéfica donde Cole era el orador invitado, hablando sobre el programa de empleo para veteranos de su empresa. Diana se le había acercado después, genuinamente interesada en su trabajo, y Cole se sintió cautivado por algo más que su belleza. Sus primeros años fueron dorados. Diana apoyaba sus largas horas construyendo el negocio, entendiendo que el éxito requería sacrificio. Cuando Emma nació hace 10 años, seguida por su hijo Tyler 2 años después, Cole pensó que tenía todo lo que un hombre podría desear. Trabajaba jornadas de 16 horas, no por codicia, sino para asegurar su futuro, para construir algo duradero para sus hijos. Pero en algún punto del camino, el cuento de hadas había comenzado a resquebrajarse. Diana se había distanciado en los últimos 2 años. Cole lo atribuyó al estrés. Las dificultades de aprendizaje de Tyler requerían atención extra, y Emma se estaba volviendo más independiente y desafiante. Diana había comenzado a pasar más tiempo con su club de lectura, sus clases de yoga, sus noches de chicas. Cole confiaba en ella completamente. En su mundo, la lealtad lo era todo, y nunca había cuestionado la de ella. La ironía no se le escapaba ahora. La misma confianza inquebrantable que lo hacía exitoso en los negocios lo había cegado en casa. El teléfono de Cole vibró sobre su escritorio mientras revisaba los informes trimestrales. Un mensaje de Diana. Estoy deseando que llegue esta noche. La casa estará perfecta. Esta noche era el 38º cumpleaños de Diana. Cole había organizado una pequeña reunión. La hermana de Diana, Laura, sus amigas del club de lectura y algunos vecinos. Nada extravagante, justo como Diana lo prefería. Incluso había contratado un servicio de catering para que Diana no tuviera que preocuparse por cocinar. Mientras conducía a casa por las arboladas calles de su barrio de Winnetka, Cole sintió la familiar satisfacción de una vida bien ordenada. Las casas aquí hablaban de éxito y estabilidad, al igual que su propia casa de estilo colonial con su césped perfectamente cuidado y su entrada circular. Para esto había trabajado: seguridad, prestigio, un lugar donde sus hijos pudieran crecer seguros. Entró en el camino de entrada junto al BMW blanco de Diana, notando que el Audi negro de Rick Hoffman ya estaba allí. Rick era un amigo del club de lectura de Diana. Era un agente inmobiliario divorciado que se había unido al grupo hacía 6 meses. Era el único hombre en su círculo literario, lo que a Cole le había parecido extraño. Pero Diana le había explicado que a Rick le apasionaba mucho la lectura y aportaba interesantes perspectivas masculinas a sus discusiones. Cole cogió el regalo de cumpleaños de Diana del asiento del copiloto, un par de pendientes de diamantes de Tiffany que le habían costado más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. La había visto admirándolos en un escaparate el mes pasado, y nunca olvidaba detalles como ese. La casa era cálida y acogedora cuando entró, llena del murmullo de conversaciones y risas. Diana apareció en el pasillo, radiante con un nuevo vestido negro que no reconoció. Le besó la mejilla, pero su sonrisa parecía forzada. Sus ojos no encontraban los suyos. Justo a tiempo, dijo ella. Ya están todos. Cole se movió entre los invitados, desempeñando el papel del marido atento. Charló con Laura sobre sus hijos, discutió los precios de las propiedades con los vecinos e incluso se encontró en una conversación sorprendentemente interesante con Rick sobre historia militar. Rick nunca había servido en el ejército, pero había leído extensamente sobre el conflicto de Afganistán y le hizo preguntas reflexivas sobre el despliegue de Cole. A medida que avanzaba la noche, Cole notó pequeñas cosas que le molestaban. Diana se reía demasiado fuerte de los chistes de Rick.
Rick parecía inusualmente familiarizado con la distribución de su casa, rellenando su bebida sin preguntar dónde estaba el hielo. Cuando Diana se inclinó para recoger los platos, los ojos de Rick siguieron sus movimientos con una intensidad que hizo que a Cole se le tensara la mandíbula. Pero eran observaciones sutiles, fáciles de descartar. Cole había aprendido en el ejército a confiar en sus instintos, pero también había aprendido a no actuar por sospechas sin pruebas. Archivó los detalles y continuó siendo el anfitrión perfecto. La fiesta terminó sobre las 10. Los invitados se fueron despidiendo con abrazos y felicitaciones de cumpleaños, dejando solo a Laura, que estaba ayudando a limpiar, y a Rick, que no parecía tener prisa por irse. «Debería irme», dijo Rick finalmente mientras Laura recogía su bolso. «Grand Fiesta, Diana». «Cole, siempre es un placer». Cole observó por la ventana delantera cómo Rick caminaba hacia su coche, notando que el hombre se movía con una confianza que sugería que había recorrido ese camino de entrada muchas veces antes. La idea le pareció extraña. ¿Cuándo había estado Rick aquí fuera de las reuniones del club de lectura? «Parece simpático», dijo Cole mientras Diana cerraba la puerta principal con llave. «¿Rick?» «Sí, se ha convertido en un muy buen amigo. Me ha apoyado mucho durante, ya sabes, todo el estrés con la situación escolar de Tyler». Cole asintió, aunque algo en su tono no le cuadró. Diana nunca había mencionado que Rick la hubiera apoyado especialmente con lo de Tyler. De hecho, rara vez hablaba de los miembros del club de lectura. Mientras subían las escaleras, el teléfono de Cole vibró con un correo electrónico del trabajo. Un problema en la obra de construcción del Millennium Park. Nada urgente, pero algo que tendría que abordar a primera hora del lunes. Estaba tan concentrado en leer los detalles que casi se pierde el jadeo de Diana. Estaba mirando su teléfono, su rostro pálido a la luz del pasillo. «¿Todo bien?», preguntó él. «¿Qué? Ah, sí, solo Laura agradeciéndome la fiesta». La sonrisa de Diana fue demasiado brillante, demasiado rápida. Guardó el teléfono en su bolso con un movimiento que parecía deliberadamente casual. Más tarde, mientras Diana dormía a su lado, Cole se quedó mirando el techo e intentó deshacerse de la sensación de que algo fundamental había cambiado en su mundo perfectamente ordenado. Construyó su vida sobre un cimiento de confianza y lealtad, principios que nunca le habían fallado en los negocios o en el combate. Pero los cimientos, por muy fuertes que fueran, podían socavarse si el terreno bajo ellos se movía, y Cole Anderson comenzaba a sospechar que el terreno bajo su matrimonio se había estado moviendo durante bastante tiempo. Capítulo 2. La llamada que lo cambió todo. La mañana siguiente llegó con una normalidad engañosa. Cole se despertó a las 5:30 de la madrugada como siempre, su reloj interno tan preciso como un cronómetro militar. Diana todavía dormía, su pelo oscuro esparcido por la almohada, con un aspecto pacífico y hermoso. Por un momento, la inquietud de la noche anterior pareció una tontería. Siguió su rutina: café, entrenamiento en el gimnasio de casa, ducha, traje. A las 7 de la mañana, estaba revisando los horarios de los proyectos durante el desayuno mientras Diana preparaba a los niños para la escuela. Emma entró corriendo a la cocina con su uniforme de fútbol, su pelo rubio en coletas que se balanceaban mientras se movía. «Papá, ¿puedes venir a mi partido este sábado?», preguntó, subiéndose a su regazo a pesar de ser casi demasiado grande para ello. «No me lo perdería por nada, princesa», dijo Cole, y lo decía en serio. Por muy ocupado que estuviera en el trabajo, nunca se perdía los partidos de Emma ni los eventos escolares de Tyler. Tyler apareció después, más silencioso que su hermana, luchando con las correas de su mochila. A los 8 años, era pequeño para su edad y lidiaba con una leve discapacidad de aprendizaje que le dificultaba la escuela. Cole le ayudó con las correas mientras Diana preparaba los almuerzos. «Que tengas un buen día en el trabajo», dijo Diana, despidiéndose de Cole con un beso. «Probablemente llegaré tarde esta noche. El club de lectura va a discutir los 7 maridos de Evelyn Hugo». Cole asintió, aunque notó que ella había evitado el contacto visual de nuevo. «Yo me encargo de la cena con los niños». La mañana pasó volando entre reuniones y visitas a obras. La empresa de Cole estaba licitando un importante proyecto en el centro, y la presentación tenía que ser perfecta. Por la tarde, estaba inmerso en planos y análisis de costes, sus preocupaciones anteriores apartadas por las exigencias del negocio. A las 4 de la tarde, su asistente llamó a la puerta de su oficina. Sr. Anderson, su esposa llamó. Quería recordarle lo de su club de lectura esta noche y le preguntó si podía recoger a los niños. Cole frunció el ceño. Diana nunca llamaba a su oficina para asuntos de rutina. Tenían una aplicación de calendario compartido exactamente para eso. ¿Dijo algo más?
solo que llegaría tarde a casa. Sobre las 11, quizás medianoche. Esa noche, Cole recogió a los niños de sus programas extraescolares y los llevó a cenar pizza a su lugar favorito del centro. Emma parloteaba sobre su próximo torneo de fútbol mientras Tyler trabajaba en silencio en sus deberes, pidiendo ayuda de vez en cuando con la comprensión lectora. Estaban volviendo al coche cuando sonó el teléfono de Cole. Era el número de Diana. «Hola», respondió. «¿Qué tal el club de lectura?» «Oh, bien. Estamos teniendo discusiones geniales. Solo quería saber cómo estaban los niños». «Están bien. Acabamos de cenar». «¿Dónde os reúnes esta noche?» Pensaba que el club de lectura solía ser en tu casa. «Una pausa. Estamos en casa de Sara. No la conoces. Es nueva en el grupo». Cole se quedó en silencio por un momento. En 15 años de matrimonio, Diana nunca había sido vaga sobre su paradero. «Vale. Conduce con cuidado. Te quiero. Yo también te quiero». Pero algo en su voz, una tensión, una distracción, hizo que los instintos de Cole se erizaran. Había oído ese mismo tono en Afganistán cuando los traductores locales pasaban información a los talibanes. El sonido de alguien que miente a alguien que le importa. De vuelta en casa, Cole ayudó a Tyler con sus deberes de matemáticas mientras Emma practicaba el piano. La rutina doméstica era reconfortante, pero su mente no dejaba de pensar en la llamada de Diana. Quizás estaba siendo paranoico. Quizás el estrés del gran proyecto lo estaba volviendo suspicaz ante un comportamiento inocente. A las 8:30, acostó a los niños, leyéndole a Tyler mientras Emma leía su propio libro en la habitación de al lado. La casa se sentía demasiado silenciosa después de que se durmieran. Cole se encontró deambulando por las habitaciones, notando cosas a las que nunca antes había prestado atención. El club de lectura de Diana se reunía 2 veces al mes, generalmente los viernes por la noche. Pero al mirar el calendario de la cocina, Cole se dio cuenta de que las reuniones se habían vuelto más frecuentes. A veces semanales, a veces en noches diferentes. ¿Cuándo había empezado eso? Abrió el escritorio de Diana en la sala de estar, buscando horarios del club de lectura o información de contacto. No estaba espiando, exactamente, solo tratando de entender mejor la rutina de su esposa. Pero lo que encontró le heló la sangre. Escondido bajo una pila de facturas había un extracto de tarjeta de crédito de una cuenta que nunca había visto antes. El nombre de Diana estaba en él, pero la dirección de facturación era un apartado de correos. Los cargos pintaban un cuadro que hizo que la mente de Cole, entrenada para el combate, pasara a modo táctico: hoteles de lujo en el centro de Chicago, restaurantes caros, tiendas de lencería, incluso cargos por lo que parecía ser un viaje de fin de semana a Milwaukee el mes pasado. Diana le había dicho que ese fin de semana iba a visitar a su tía enferma en Milwaukee. Él se había quedado con los niños mientras ella estaba fuera, orgulloso de la devoción de su esposa por la familia. Las manos de Cole estaban firmes mientras fotografiaba el extracto con su teléfono, pero su corazón latía con fuerza. Las fechas de los cargos correspondían con noches de club de lectura, conferencias de trabajo a las que Diana afirmaba asistir y viajes de compras con su hermana Laura. Su teléfono vibró. Un mensaje de Diana. «Llegaré más tarde de lo esperado. No me esperes despierto». Cole miró el mensaje, luego el extracto de la tarjeta de crédito. El último cargo era de ayer, el día de la fiesta de cumpleaños de Diana. Un cargo en el Hotel Four Seasons del centro, con fecha y hora de las 2:47 de la tarde. Mientras él había estado trabajando, mientras sus hijos habían estado en la escuela, Diana había estado en un hotel de lujo con alguien. El mismo día que había planeado su propia fiesta de cumpleaños, le había sonreído a través de la mesa del comedor y había aceptado su caro regalo. La traición le golpeó como un golpe físico, pero la expresión de Cole no cambió. 15 años en la construcción y 4 despliegues en Afganistán le habían enseñado a controlar sus reacciones, a pensar estratégicamente, incluso cuando las emociones amenazaban con abrumarlo. Estaba volviendo a colocar el extracto cuando escuchó pasos arriba. La voz de Emma, hablando con alguien. Cole subió las escaleras en silencio, pensando que probablemente estaba llamando por una pesadilla, pero la puerta de Emma estaba cerrada y podía oírla hablar por teléfono, su viejo teléfono móvil que le habían dado para emergencias. «Lo sé, pero lo prometí», decía Emma. «Papá está abajo. No sabe nada». La sangre de Cole se convirtió en hielo. Pegó la oreja a la puerta. Dijo que era importante que papá no se enterara ¿Hasta cuándo? No entiendo por qué no puedo decírselo. Una pausa. Vale, pero no me gusta mentirle a papá. Él siempre es sincero con nosotros. Otra pausa, más larga esta vez. Rick, tengo miedo. ¿Y si papá se entera de que yo lo sabía? Nunca me perdonará.
Rec, el amigo del club de lectura de Diana, estaba hablando con su hija de 10 años sobre guardarle secretos. La visión de Cole se oscureció en los bordes. Cada instinto le gritaba que irrumpiera por la puerta y exigiera respuestas, pero su entrenamiento táctico lo contuvo. Necesitaba más información antes de actuar. La voz de Emma era más pequeña ahora, asustada. ¿Prometes que a mamá no le pasará nada? ¿Prometes que papá no me odiará? Cole se alejó de la puerta, su mente corriendo a toda velocidad. Fuera lo que fuera que estuviera pasando, su hija estaba siendo manipulada para encubrir a Diana y a Rick. La lealtad de Emma hacia su madre estaba siendo utilizada como un arma contra su propio padre. La traición era más profunda que el adulterio. Era la corrupción de su hija, volviendo a su propia familia en su contra. Cole bajó y se sirvió 3 dedos de bourbon, su primera copa en 6 meses. Se sentó en su estudio, rodeado de fotos familiares y con decoraciones militares, y planeó su próximo movimiento con la misma fría precisión que una vez usó para cazar combatientes talibanes en las montañas afganas. Pero este enemigo no se escondía en cuevas o detrás de bombas en la carretera. Este enemigo dormía en su cama, comía en su mesa y convertía a sus hijos en cómplices. Para cuando Diana llegó a casa a las 12:47 de la noche, oliendo a una colonia desconocida y a vino, Cole ya había tomado su decisión. Fingió estar dormido mientras ella se metía en la cama a su lado, pero su mente estaba completamente despierta, calculando y planeando. Diana Anderson y Rick Hoffman habían cometido el error de subestimar a Cole Anderson. Habían asumido que, porque los amaba, sería débil. Habían olvidado que el mismo hombre que había construido un imperio de la construcción y sobrevivido a 4 despliegues de combate no perdonaba la traición. Estaban a punto de aprender esa lección por las malas. Capítulo 3. El descubrimiento. 3 semanas después, Cole se había transformado en un hombre que Diana apenas reconocía, aunque ella estaba demasiado distraída por su propio engaño para notar el cambio. Se había vuelto hiperatento a los detalles, programando sus días con precisión militar para recopilar información sobre las actividades de su esposa. El extracto secreto de la tarjeta de crédito había sido solo el principio. Cole contrató a un investigador privado, un ex ranger del ejército llamado Tony Costas, que se especializaba en casos matrimoniales. El informe preliminar de Tony había llegado esa mañana, y pintaba un cuadro de traición que se remontaba a 8 meses. Diana y Rick se habían estado reuniendo en el Four Seasons todos los martes y viernes. Habían hecho viajes de fin de semana a Milwaukee, Nashville y San Francisco, siempre cuando Diana afirmaba estar en conferencias o visitando a la familia. Lo más condenatorio de todo, Rick había estado dentro de la casa de Cole al menos 15 veces cuando Cole no estaba en casa, entrando por el garaje con lo que parecía ser su propio mando a distancia. Pero el detalle que hizo que Cole apretara la mandíbula fue la observación de Tony sobre los niños. Emma había sido vista saliendo temprano de la escuela en 3 ocasiones, recogida por Rick en lugar de Diana. La escuela tenía el permiso de Diana archivado, pero Emma se había mostrado incómoda cada vez. Cole estaba revisando las fotos de vigilancia cuando sonó su teléfono. Diana, llamando desde lo que ella afirmaba que era su clase de yoga. Hola, cariño. Solo quería decirte que haré recados después de clase. No me esperes para cenar. Cole miró la marca de tiempo de la foto en su escritorio. Diana y Rick entrando en el Hotel Four Seasons hacía 30 minutos. No hay problema. Emma tiene entrenamiento de fútbol de todos modos. Genial. Te quiero. Yo también te quiero. La mentira salía fácilmente ahora. Cole había descubierto que tenía talento para el engaño cuando lo que estaba en juego era lo suficientemente alto. Esa noche, Cole estaba ayudando a Tyler con los deberes cuando Emma se le acercó. Había estado callada y retraída últimamente, con ojeras que hablaban de noches de insomnio. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre, princesa. Emma se sentó en el sofá a su lado, mordiéndose las uñas, un hábito nervioso que había desarrollado recientemente. Si alguien te pidiera que guardaras un secreto que podría herir a alguien que amas, ¿qué harías? El pecho de Cole se apretó, pero su voz permaneció tranquila. Esa es una pregunta difícil. ¿Puedes contarme más sobre este secreto? No puedo. Ese es el problema. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Prometí que no lo contaría, pero guardar la promesa se siente mal. Cole dejó a un lado el libro de matemáticas de Tyler y abrazó a Emma. Escúchame, cariño. Ningún adulto debería pedirle a un niño que guarde secretos a sus padres. Si alguien te pide que hagas eso, te está pidiendo que hagas algo malo. Pero ¿y si contar el secreto hiriera a mamá? La pregunta golpeó a Cole como un puñetazo en el estómago. Su hija de 10 años estaba cargando con el peso de la traición de su madre,
dividida entre la lealtad a ambos padres. Emma, Moraine. Cole le levantó la barbilla para que sus ojos se encontraran. Nada de lo que puedas decirme haría que dejara de quererte. Eres mi hija, y eso es para siempre. Pero los secretos que hieren a las familias, esos no son el tipo de secretos que los niños deberían tener que guardar. Emma rompió a llorar entonces, sollozando contra su pecho mientras Tyler observaba con confusa preocupación. Cole la abrazó, acariciándole el pelo, y sintió que su última reserva sobre lo que planeaba hacer se evaporaba. Diana había cruzado la línea cuando involucró a sus hijos. A la mañana siguiente, Cole tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llamó al trabajo para decir que estaba enfermo por primera vez en 3 años y condujo hasta la escuela de Emma. Esperó en el aparcamiento, observando. A las 11:30 de la mañana, el Audi negro de Rick Hoffman se detuvo en la entrada de la escuela. Las manos de Cole se apretaron en el volante mientras veía a su hija salir del edificio, con la mochila colgada del hombro. Caminó lentamente hacia el coche de Rick, su lenguaje corporal irradiando reticencia. Cole lo siguió a distancia mientras Rick llevaba a Emma a su casa. Aparcó calle abajo y observó con prismáticos cómo Rick usaba un mando del garaje para entrar en la casa de Cole con la hija de Cole. La violación fue completa. Este hombre no solo se acostaba con la esposa de Cole, estaba usando la casa de Cole como si fuera suya y arrastrando a la hija de Cole al engaño. El teléfono de Cole vibró. Un mensaje de Emma: no me siento bien. Rick me recogió de la escuela y me trajo a casa a descansar. No te preocupes por mí. El mensaje había sido claramente dictado. Emma nunca le había enviado un mensaje a su padre de manera tan formal antes. Cole se sentó en su camioneta durante 2 horas, observando su propia casa, planeando su respuesta. Cuando el BMW de Diana entró en el camino de entrada a la 1:45 de la tarde, Cole apretó la mandíbula. Se suponía que ella debía estar en el trabajo hasta las 5. A través de los prismáticos, Cole vio a su esposa de 15 años abrazar a Rick Hoffman en su cocina mientras su hija estaba sentada a la mesa, con la cabeza gacha, claramente incómoda con la situación. Esa noche, Diana parecía más ligera de alguna manera, más afectuosa de lo que había estado en meses. Cocinó la cena favorita de Cole, se rió de sus historias sobre el trabajo e incluso sugirió que vieran una película juntos después de que los niños se fueran a la cama. La actuación fue magistral. Cole tuvo que admitir que, si no hubiera sabido lo que sabía, podría haber pensado que estaban recuperando su matrimonio. Pero Cole había aprendido hace mucho tiempo que la información era poder, y ahora tenía suficiente información para destruir a Diana y a Rick por completo. La pregunta era cómo usarla de la manera más efectiva. Mientras veían la película, Diana se acurrucó a su lado como solía hacer cuando eran jóvenes y verdaderamente felices. Su teléfono vibró con un mensaje, y Cole vislumbró el nombre de Rick en la pantalla antes de que Diana rápidamente pusiera el teléfono boca abajo. ¿Trabajo?, preguntó Cole casualmente. Solo confirmando la reunión de mañana. Otra mentira, tan suave y practicada que Cole se preguntó cuánto tiempo llevaba a Diana engañándolo. ¿Había sido todo su matrimonio una actuación? Los siguientes días pasaron en una bruma de falsa normalidad. Diana mantuvo su horario de yoga, club de lectura, reuniones de trabajo, mientras Cole documentaba cada mentira, cada inconsistencia, cada momento de traición. Pero fue Emma quien finalmente forzó la mano de Cole. El jueves por la noche, Cole estaba trabajando hasta tarde en su estudio cuando escuchó a Emma llorar en su habitación. Llamó suavemente y entró para encontrarla sentada en su cama, con lágrimas corriendo por su rostro. «Princesa, ¿qué pasa?» Emma lo miró con ojos que parecían demasiado viejos para sus 10 años. «Papá, necesito decirte algo, pero tengo miedo». Cole se sentó a su lado en la cama. «Nunca tienes que tener miedo de hablar conmigo. Rick me hizo prometer que no te lo diría, pero no puedo seguir mintiendo». La voz de Emma era apenas un susurro. «Dijo que si te contaba lo de él y mamá, destruiría nuestra familia. Dijo que me culparías por no habértelo dicho antes». La visión de Cole se volvió blanca en los bordes. Rick Hoffman había manipulado el amor de su hija por su familia. Lo había torcido en un arma de silencio y culpa. «Emma, cariño, escúchame con mucha atención», dijo Cole, su voz mortalmente tranquila. «Nada de lo que me digas será nunca tu culpa, y nadie destruirá nunca nuestra familia. Te lo prometo». Emma respiró temblorosamente. «Mamá y Rick, ellos están enamorados. Se encuentran en hoteles, y se besan, y hablan de estar juntos todo el tiempo. Rick viene a nuestra casa cuando estás en el trabajo. Tiene un mando del garaje como el nuestro. Y mamá te miente sobre a dónde va.
Las palabras salieron de Emma como agua a través de una presa rota. Meses de secretos, confusión y culpa que ninguna niña debería tener que cargar. Rick me dijo que si guardaba su secreto, mamá sería feliz. Pero también dijo que si te lo contaba, te enfadarías tanto que harías que mamá se fuera para siempre. Emma miró a Cole con ojos desesperados. No quiero que mamá se vaya, pero tampoco quiero mentirte más. Cole abrazó a su hija, su corazón rompiéndose por su inocencia perdida y su determinación endureciéndose hasta la fuerza de un diamante. Emma, heises lo correcto, Alcantármelo. Y quiero que recuerdes algo. Pase lo que pase, no es por tu culpa. Es porque los adultos tomaron malas decisiones. Eres valiente y honesta, y estoy orgulloso de ti. Esa noche, después de que Emma finalmente se durmiera, Cole se sentó en su estudio e hizo una serie de llamadas telefónicas. A Tony Costas, a su abogado, a un contacto de sus días militares que se especializaba en vigilancia electrónica. Por la mañana, Cole Anderson tenía un plan que haría que Diana y Rick desearan no haber oído nunca su nombre. El tiempo de recopilar información había terminado. El tiempo de actuar había comenzado. Capítulo 4. La arquitectura de la venganza. Cole pasó la siguiente semana viviendo una doble vida que habría impresionado a cualquier agente encubierto. De día, era el marido y padre devoto, asistiendo al partido de fútbol de Emma y ayudando a Tyler con su lectura. De noche, orquestaba una campaña de venganza que dejaría las vidas de Diana y Rick en ruinas. Su primer movimiento fue puramente práctico. Cole se reunió con su abogado, Michael Torres, un letrado de mirada penetrante que había manejado los contratos comerciales de Cole durante años. La expresión de Michael se volvió cada vez más sombría a medida que Cole presentaba las pruebas del romance de Diana. El adulterio nos da una ventaja significativa en los procedimientos de divorcio, dijo Michael, revisando las fotos de vigilancia de Tony. Illinois es un estado sin culpa, pero el adulterio todavía puede afectar la división de bienes y los acuerdos de custodia. No quiero ventaja, dijo Cole en voz baja. Quiero la victoria total. Michael levantó la vista de las fotografías. Cole, entiendo que estés enfadado, pero... ¿enfadado? La risa de Cole fue fría. Michael, enfadado es lo que sentí cuando extendieron mi despliegue. Enfadado es lo que siento cuando un contratista intenta estafarme. Esto es otra cosa. Cole se inclinó hacia adelante, sus ojos gris acero fijos en su abogado. Diana involucró a mis hijos en su engaño. Convirtió a mi hija en una cómplice. Eso no es solo adulterio. Es abuso psicológico de una menor. Michael asintió lentamente. Eso sí que cambia las cosas. Los jueces no ven con buenos ojos a los padres que manipulan a los niños para encubrir sus romances. Bien, dijo Cole. Porque quiero la custodia total, la casa y una compensación económica suficiente para asegurarme de que Diana se lo piense 2 veces antes de intentar esto de nuevo con otra persona. Pero la venganza legal no era suficiente para Cole. Diana y Rick habían pasado meses planeando su engaño, convirtiendo su hogar en su patio de recreo y a su hija en su coconspiradora. Merecían algo más creativo que un tribunal de divorcio. El segundo movimiento de Cole involucró sus contactos comerciales. Unas pocas llamadas a las personas adecuadas revelaron que la agencia inmobiliaria de Rick Hoffman estaba en apuros. Rick se había ganado varios enemigos en la industria con sus tácticas agresivas y su ética cuestionable. Más importante aún, su licencia de agente inmobiliario estaba a punto de renovarse, y había habido rumores sobre prácticas irregulares. El amigo militar de Cole, Jake Morrison, ahora trabajaba para el Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois. Tomando una copa en su bar habitual, Cole se enteró de que la renovación de la licencia de Rick estaba bajo revisión debido a quejas sobre conflictos de intereses no revelados. La investigación ha sido lenta, dijo Jake. Pero si alguien proporcionara pruebas específicas de mala conducta, aceleraría las cosas. Cole sonrió. ¿Qué tipo de pruebas específicas? Pruebas de que representó tanto a compradores como a vendedores sin revelarlo, que aceptó sobornos, ese tipo de cosas. ¿Por qué lo preguntas? Solo curiosidad por el proceso. Ese fin de semana, mientras Diana asistía a otra falsa reunión del club de lectura, Cole puso su plan en marcha. Ya había confirmado que Rick estaría en el Four Seasons con Diana hasta al menos la medianoche. El apartamento de Rick estaría vacío. Cole había aprendido a forzar cerraduras en el ejército, una habilidad que nunca pensó que usaría en la vida civil. La seguridad del edificio de apartamentos de Rick era ridículamente fácil de eludir para alguien con el entrenamiento de Cole. Dentro del apartamento de Rick, Cole encontró exactamente lo que buscaba: el ordenador de Rick,
sus registros financieros y un archivador lleno de transacciones inmobiliarias. Le llevó 2 horas fotografiar todo, pero las pruebas eran condenatorias. Rick había estado cobrando comisiones dobles, representando a ambas partes sin revelarlo y aceptando sobornos en efectivo de contratistas. Pero el verdadero premio fue la cuenta de correo electrónico de Rick. Rick había sido descuidado con su contraseña, el nombre de su hija seguido de su año de nacimiento. Los correos electrónicos pintaban el cuadro de un hombre que violaba rutinariamente las regulaciones inmobiliarias y se jactaba de ello ante sus colegas. Cole copió todo en discos encriptados y no dejó rastro de su presencia. Para cuando Rick descubriera que su carrera estaba a punto de implosionar, sería demasiado tarde para salvarse. La tercera fase del plan de Cole fue más personal. Había notado que Rick conducía su Audi como si fuera un coche de carreras, excediendo habitualmente la velocidad en zonas escolares y residenciales. La vigilancia de Tony había documentado numerosas infracciones de tráfico por las que Rick, de alguna manera, había evitado ser multado. Cole hizo algunas donaciones estratégicas al fondo benéfico de la policía local y entabló conversación con varios agentes que trabajaban en el control de tráfico. Mencionó casualmente que había notado conductores peligrosos en su vecindario y que estaba preocupado por la seguridad infantil. En una semana, el trayecto de Rick estaba siendo vigilado por agentes que se tomaban muy en serio el exceso de velocidad en zonas escolares. Pero el movimiento más devastador de Cole involucró la situación laboral de Diana. Diana era directora de marketing en una prestigiosa agencia de publicidad boutique. Su trabajo requería discreción, profesionalismo y confianza absoluta de clientes que pagaban tarifas premium por su confidencialidad. Cole había conocido a la jefa de Diana, Margaret Chen, en varias funciones de la empresa. Margaret era una profesional de la vieja escuela, el tipo de mujer que valoraba la reputación por encima de todo. Había construido su agencia sobre la promesa de que sus empleados eran irreprochables. A través de una cuidadosa investigación, Cole se enteró de que la agencia de Diana estaba compitiendo por una cuenta importante con un cliente conservador, una cadena de restaurantes familiar que se enorgullecía de sus valores tradicionales. El contrato valía más de $2 millones y aseguraría el futuro de la agencia. El plan de Cole para Diana tendría que esperar el momento perfecto. Pero cuando ese momento llegara, destruiría su carrera tan completamente como ella había destruido su matrimonio. Mientras Cole orquestaba estos diversos planes de venganza, mantenía su fachada de marido perfecto. Le llevaba flores a Diana, sacaba a la familia a cenar e incluso la sorprendió con un viaje de fin de semana al lago Le Mans, cuidadosamente programado para un momento en que Rick estaba fuera de la ciudad por negocios. Durante ese fin de semana, Diana parecía casi la de antes. Se reía de los chistes de Cole, le cogía la mano durante los paseos junto al lago y le hizo el amor con una pasión que parecía genuina. Por un momento, Cole casi se preguntó si estaba cometiendo un error. Pero entonces el teléfono de Diana vibró con un mensaje de Sara del club de lectura, y Cole vio el nombre de Rick parpadear brevemente en la pantalla antes de que Diana borrara el mensaje. La actuación se reanudó y la determinación de Cole se endureció. En su última noche en el lago, mientras Diana dormía plácidamente a su lado, Cole se quedó mirando la luz de la luna reflejada en el agua y pensó en la vida que habían construido juntos. 15 años de matrimonio, 2 hermosos hijos, un negocio exitoso y un futuro que una vez pareció garantizado. Diana lo había tirado todo por la borda por unos meses de emoción con un hombre que trataba la ética inmobiliaria como si fueran sugerencias. El teléfono de Cole vibró con un mensaje de Tony. Objetivo de vuelta en Chicago. Reanudando vigilancia mañana. Cole borró el mensaje y se giró para mirar a su esposa dormida. El rostro de Diana estaba tranquilo, sin arrugas de culpa o preocupación. Realmente creía que se estaba saliendo con la suya. Para cuando Diana se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, la venganza de Cole sería completa e irreversible. Ella destruyó su matrimonio con mentiras y engaños, pero Cole lo terminaría con verdad y consecuencias. La diferencia era que su enfoque duraría para siempre, mientras que el de ella se había construido sobre cimientos de arena. Capítulo 5. La tormenta perfecta. La oportunidad de Cole llegó 3 semanas después. Un martes que comenzó como cualquier otro pero que terminaría con las vidas de sus enemigos en ruinas. Esa mañana, Diana lo besó de despedida con lo que parecía un afecto genuino. Hoy estaré en el Hotel Morrison para la presentación de la cuenta del restaurante, dijo. Deséame suerte. Cole sonrió y le deseó suerte, sabiendo que Diana no estaría ni cerca del Hotel Morrison. La vigilancia de Tony había confirmado que el martes era el día habitual de Diana y Rick en el Four Seasons.
Lo que Diana no sabía era que Cole había orquestado el momento de todo lo que estaba a punto de suceder. A las 9:30 de la mañana, Cole llamó a la oficina de Margaret Chen. Margaret, soy Cole Anderson. Espero que no te importe que llame, pero quería discutir algo delicado sobre la presentación de la cuenta del restaurante. La voz de Margaret era cálida pero profesional. Por supuesto, Cole. ¿Qué tienes en mente? He oído a través de contactos de la industria que la familia Peterson, los dueños del restaurante, son muy particulares con la conducta personal de sus proveedores. Han despedido a contratistas en el pasado por cuestiones morales. Solo quería asegurarme de que Diana estuviera preparada para ese tipo de escrutinio. Es muy considerado de tu parte, Cole. El profesionalismo de Diana nunca ha sido cuestionado. Presenta a las 2 de esta tarde, y tengo total confianza en ella. Estoy seguro de que lo hará maravillosamente, dijo Cole. Diana siempre ha sido muy dedicada a su trabajo. A las 10 de la mañana, el soplo anónimo de Cole al Departamento de Regulación Profesional desencadenó una investigación inmediata sobre las prácticas inmobiliarias de Rick Hoffman. Las pruebas que Cole había reunido serían descubiertas durante su investigación oficial. A las 11:15 de la mañana, Rick recibió una llamada de su agencia exigiendo una reunión inmediata sobre irregularidades en sus transacciones recientes. A las 11:30 de la mañana, Cole hizo su llamada más importante. Emma, cariño, ¿cómo te sientes hoy? La voz de Emma era baja y cansada. Estoy bien, papá. Solo cansada de todo. Lo sé, princesa. Y quiero que sepas que todos los secretos y mentiras van a terminar muy pronto. Pero necesito que hagas algo importante por mí. ¿Qué? Si hoy pasa algo que te asuste, si los adultos empiezan a discutir o a actuar molestos, quiero que me llames inmediatamente. ¿Puedes hacer eso? Tú y mamá vais a pelear. El corazón de Cole se rompió un poco por el miedo en su voz. No sé qué va a pasar, Emma, pero te prometo que, pase lo que pase, no es tu culpa, y siempre os protegeré a ti y a Tyler. Vale, papá. Te llamaré. A la 1:45 de la tarde, Cole puso en marcha la pieza final de su plan. Condujo hasta el Hotel Four Seasons y esperó en el vestíbulo, posicionado donde pudiera ver los ascensores pero sin ser observado. A las 2:10 de la tarde, su teléfono sonó. Era Margaret Chen. Cole, ha habido un problema con la presentación del restaurante. Diana nunca apareció. Su asistente dice que se suponía que debía estar allí, pero no hay ni rastro de ella. La familia Peterson está furiosa. Volaron desde Colorado específicamente para esta reunión. Eso no es propio de Diana, dijo Cole, inyectando preocupación en su voz. ¿Has intentado llamarla? Su teléfono va directo al buzón de voz. Cole, si perdemos esta cuenta porque Diana simplemente no se presentó. Déjame ver si puedo encontrarla, dijo Cole. Sé que estaba muy nerviosa por esta presentación. Quizás se puso enferma y no pudo pensar con claridad para llamar. Cole colgó y se dirigió a la recepción del hotel. Se había aprendido el nombre de la recepcionista durante visitas de vigilancia anteriores. Disculpe, Jennifer. Estoy buscando a mi esposa, Diana Anderson. Se supone que debe encontrarse conmigo aquí, pero creo que podría estar registrada con otro nombre. Jennifer sonrió con simpatía. Déjeme comprobar nuestra lista de huéspedes. No veo a ninguna Diana Anderson. ¿Cómo es ella? Cole le mostró a Jennifer una foto en su teléfono, una imagen reciente de Diana y Rick juntos que Tony había tomado. La expresión de Jennifer cambió. Oh, sí, los conozco. Son huéspedes habituales. Están registrados bajo Hoffman, habitación 1247. La actuación de traición conmocionada de Cole fue digna de un Oscar. Su rostro se puso blanco, sus manos temblaron ligeramente y su voz se quebró cuando habló. ¿Hoffman? ¿Estás segura? Jennifer se dio cuenta de su error de inmediato. Señor, lo siento mucho. No debería haber. Está bien, dijo Cole en voz baja. Gracias por ser honesta. Cole tomó el ascensor hasta el piso 12, su corazón latiendo con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. Todo estaba encajando perfectamente. Llamó a la puerta de la habitación 1247. Servicio de habitaciones, dijo con voz disfrazada. No hemos pedido servicio de habitaciones, respondió la voz de Rick. Cole llamó de nuevo, con más insistencia. Pasos, luego el sonido de la cadena de seguridad siendo retirada. Rick abrió la puerta vistiendo solo un albornoz del hotel, con el pelo alborotado. El color desapareció del rostro de Rick cuando vio a Cole de pie en el pasillo. «¿Cole? ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Dónde está mi esposa?» La voz de Cole era mortalmente tranquila.
Rick intentó cerrar la puerta, pero la mano de Cole se disparó y la mantuvo abierta con el tipo de fuerza que provenía de años de trabajo en la construcción y entrenamiento militar. Diana, llamó Cole hacia la habitación. Creo que tenemos que hablar. Diana apareció detrás de Rick, envuelta en una sábana del hotel, su rostro una máscara de horror y pánico. Cole, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué, exactamente? Cole entró en la habitación, obligando a Rick a retroceder. Explicar por qué mi esposa de 15 años está en una habitación de hotel con otro hombre mientras se supone que debe estar en la presentación más importante de su carrera. La mano de Diana voló a su boca. La presentación. Oh, Dios, lo olvidé. Lo olvidaste. La risa de Cole fue amarga. Olvidaste la cuenta de $2 millones que podrías salvar a tu agencia porque estabas demasiado ocupada con el entrenador de fútbol de mi hija. Rick no es el entrenador de Emma, dijo Diana débilmente. No, tienes razón. Rick es solo el hombre que ha estado usando mi casa como si fuera suya, manipulando a mi hija para que guarde tus secretos y destruyendo mi familia. La voz de Cole nunca se alzó, pero llevaba el peso de un juicio absoluto. Rick intentó dar un paso adelante. Mira, Cole, sé que esto se ve mal. La atención de Cole se fijó en Rick como una mira láser. ¿Savvy email? Has estado acostándote con mi esposa, usando mi casa, involucrando a mis hijos en tu engaño y mintiéndome a la cara durante meses. ¿Qué parte de eso simplemente se ve mal? Diana lloraba ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. Cole, por favor. No es lo que piensas. Nunca quise que esto sucediera. Te quiero. Quiero a nuestra familia. Para. La voz de Cole cortó sus palabras como una cuchilla. No digas que quieres a nuestra familia mientras estás en una habitación de hotel vistiendo una sábana y oliendo a otro hombre. El teléfono de Cole sonó. Era Emma. Papá. Su voz era pequeña y asustada. Mamá nunca llegó a casa del trabajo, y se suponía que Rick iba a recoger a Tyler de la tutoría, pero nunca apareció. Tyler lleva 1 hora esperando. Tengo miedo. Los ojos de Cole nunca se apartaron de Diana y Rick mientras respondía a su hija. Está bien, princesa. Iré a por Tyler ahora mismo. Quédate en casa y cierra las puertas. Estaré allí en 30 minutos. Colgó y miró a las 2 personas que habían destruido a su familia. Mi hijo de 8 años ha estado sentado solo en su centro de tutoría durante 1 hora porque vosotros dos estabais demasiado ocupados con vuestra tarde como para recordar que existía. Mi hija de 10 años está sola en casa y asustada porque ninguno de sus padres llegó a casa cuando se suponía que debían hacerlo. Diana sollozó más fuerte. Cole, por favor, déjame volver a casa. Déjame arreglar esto. Cole negó con la cabeza. Diana, tomaste tu decisión. Elegiste a Rick por encima de Tyler. Elegiste las habitaciones de hotel por encima de Emma. Elegiste las mentiras por encima de 15 años de matrimonio. Miró alrededor de la habitación del hotel, observando el cubo de champán, la ropa esparcida, la cama deshecha. Elegiste esto. Cole se giró para irse, luego se detuvo en la puerta. Ah, y Diana. Margaret Chen está esperando una explicación de por qué te perdiste la presentación de los Peterson. Quizás quieras pensar en algo bueno. Tu trabajo probablemente dependa de ello. Moreau o Rick. Y Rick, quizás quieras llamar a tu agencia inmobiliaria. He oído que hay algunas preguntas sobre la renovación de tu licencia. Cole los dejó de pie en su habitación de hotel, viéndose finalmente el uno al otro con claridad bajo la dura luz de las consecuencias. Mientras conducía para recoger a Tyler, el teléfono de Cole vibró con frenéticos mensajes de Diana, rogándole que volviera a casa, que hablaran, que le diera una oportunidad para explicarse. Borró cada mensaje sin leerlo por completo. Diana y Rick habían pasado meses planeando su engaño perfecto. Cole había pasado semanas planeando su destrucción perfecta. La diferencia era que su plan apenas estaba comenzando. Capítulo 6. El desmoronamiento. Para cuando Cole regresó a casa con Tyler, el BMW de Diana estaba en el camino de entrada. Le había ganado la carrera, probablemente infringiendo varias leyes de tráfico en su pánico por llegar a casa antes de que él pudiera hablar con los niños. Tyler corrió directamente hacia Emma, los hermanos abrazándose con la necesidad instintiva de consuelo que tienen los niños cuando sienten que su mundo se está desmoronando. Cole los observó desde la puerta, su corazón doliéndole por su inocencia perdida. Diana salió de la cocina, habiéndose cambiado a su ropa normal e intentado arreglar su maquillaje. Tenía los ojos rojos de llorar, pero se había recompuesto en una apariencia de la esposa y madre que se suponía que era.
Niños, subid y empezad los deberes, dijo con una calma forzada. Papá y yo tenemos que hablar. Emma miró a sus padres con ojos grandes y sabios. ¿Os vais a divorciar? La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo de un incendio. Vamos a arreglar las cosas, dijo Diana rápidamente. Todo va a estar bien. Pero Emma estaba mirando a Cole, no a Diana. Cole se arrodilló a la altura de los ojos de su hija. Emma, Tyler, las cosas van a cambiar en nuestra familia. Pero necesitáis saber que, pase lo que pase entre mamá y yo, no tiene nada que ver con vosotros. Ambos os queremos más que a nada en el mundo. El labio de Tyler tembló. ¿Nos vas a dejar, papá? No voy a ninguna parte, amigo. Lo prometo. Después de que los niños subieran, Diana y Cole se enfrentaron en su sala de estar, la misma habitación donde habían celebrado cumpleaños, mañanas de Navidad e innumerables momentos familiares que ahora parecían mentiras. Cole, por favor, déjame explicarte, comenzó Diana. ¿Explicar qué? ¿Que olvidaste a nuestro hijo en su centro de tutoría porque estabas en la cama con Rick? ¿Que me has estado mintiendo durante meses? ¿Que convertiste a nuestra hija en tu cómplice? Diana se estremeció con cada acusación. No se suponía que sucediera así. Nunca quise herir a los niños. Pero los Harris. Tyler se sentó solo durante una hora preguntándose por qué a nadie le importaba lo suficiente como para recogerlo. Emma ha estado cargando con el peso de tus secretos durante semanas. Ha tenido miedo de decirme la verdad porque Rick la convenció de que destruiría nuestra familia. Rick nunca quiso. No lo hagas, la voz de Cole fue aguda. No lo defiendas ante mí. No en nuestra casa. No después de lo que le ha hecho a nuestros hijos. Diana se sentó pesadamente en el sofá, su perfecta compostura finalmente resquebrajándose. No sé cómo empezó. Me sentía sola. Tú siempre estabas trabajando. Y Rick simplemente estaba allí. Mi escuchaba. Me hizo sentir hermosa de nuevo. Yo estaba trabajando para construir algo para nuestra familia, para ti y los niños. Cada jornada de 16 horas, cada fin de semana en la oficina, todo era por nosotros. Pero nunca estabas aquí, Cole. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fuera tu trabajo o los horarios de los niños? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como si realmente me vieras? Cole miró a su esposa de 15 años, buscando a la mujer de la que se había enamorado. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste aquí para ser vista? Has estado viviendo una doble vida durante meses, Diana. ¿Cómo se suponía que iba a conectar con alguien que me mentía todos los días? No todo fueron mentiras. Si te quiero en nuestra familia. Amas la idea de nuestra familia. La casa, la seguridad, la respetabilidad. Pero no amas el trabajo que se necesita para mantener un matrimonio. No amas el sacrificio, el compromiso, el poner a tu familia por delante de tus propios deseos. El teléfono de Diana vibró con un mensaje. Lo miró instintivamente, y Cole vio el nombre de Rick en la pantalla. Te está enviando mensajes ahora mismo. Mientras intentas salvar nuestro matrimonio, él te está enviando mensajes. Diana miró el teléfono como si fuera una serpiente. Borraré su número. No lo volveré a ver nunca más. Cole, por favor, dame otra oportunidad. Danos otra oportunidad. Cole caminó hacia la ventana y miró su vecindario, las mismas calles donde había planeado envejecer con Diana, donde había imaginado a sus nietos jugando algún día. ¿Sabes cuál es la peor parte? Dijo en voz baja. No es que me engañaras. Es que hiciste a nuestra hija cómplice de ello. Dejaste que Emma cargara con el peso de tus mentiras. Dejaste que pensara que guardar tus secretos era más importante que ser honesta con su padre. Nunca le pedí a Emma que mintiera por mí. No tuviste que pedirlo. Rick la convenció de que decirme la verdad destruiría a nuestra familia. Una niña de 10 años ha estado protegiendo tu romance, Diana. Ha estado eligiendo entre sus padres todos los días durante semanas. Cole se volvió para enfrentar a su esposa. Eso es imperdonable. La compostura de Diana se hizo añicos por completo entonces. Sollozó con el tipo de dolor desesperado que proviene de saber que has perdido algo precioso por tus propias acciones. Cole, por favor, haré lo que sea. Terapia de pareja, terapia individual, lo que quieras. Simplemente no te rindas con nosotros. Te di 15 años de mi vida, Diana. Te di mi confianza, mi amor, mi fidelidad. Construí todo mi mundo alrededor de ti y de nuestros hijos. Y lo tiraste todo por la borda por unos meses con un hombre que ni siquiera tiene la decencia de recoger a nuestro hijo cuando promete hacerlo. El teléfono de Cole sonó. Era Tony Costas. Disculpa, le dijo Cole a Diana, respondiendo la llamada. Está hecho. La voz de Tony era sombría.
La licencia de agente inmobiliario de Rick ha sido suspendida pendiente de investigación. Las pruebas eran abrumadoras, 3 años de prácticas fraudulentas. Tendrá suerte si no enfrenta cargos criminales. Y su agencia lo despidió esta tarde. Están tratando de distanciarse del escándalo. Su carrera está acabada, Cole. Gracias, Tony. Cole colgó y miró a Diana, que había dejado de llorar y lo observaba con creciente comprensión. ¿De qué iba eso?, preguntó ella. La carrera inmobiliaria de Rick acaba de terminar. Permanent amount. El rostro de Diana se puso blanco. ¿Qué hiciste? Expuse la verdad. Algo que podrías intentar alguna vez. Cole, no puedes destruir la vida de las personas solo porque estás enfadado. Yo no destruí nada, Diana. Rick destruyó su propia carrera con sus prácticas ilegales. Yo solo me aseguré de que las autoridades se enteraran de ellas. El teléfono de Cole vibró con otra llamada. Era Margaret Sean. Cole, lamento molestarte en casa, pero necesito hablar con Diana. La cuenta de los Peterson está perdida. Se niegan a trabajar con nuestra agencia después del desastre de hoy. Necesito entender qué pasó. Cole miró a Diana. Tu jefa quiere hablar contigo sobre la cuenta de $2 millones que les costaste hoy. Las manos de Diana temblaban mientras tomaba el teléfono. Margaret, lo siento mucho por lo de hoy. Tuve una intoxicación alimentaria. Y Cole no pudo oír la respuesta de Margaret, pero pudo ver el rostro de Diana palidecer con cada palabra. Sí, entiendo. Mañana por la mañana. Estaré allí. Diana colgó y miró a Cole con ojos desesperados. Podría perder mi trabajo. Las acciones tienen consecuencias, Diana. Elegiste encontrarte con Rick en lugar de hacer tu trabajo. Elegiste ignorar tus responsabilidades. Estas son las consecuencias. Estás destruyendo todo lo que construimos juntos. No, dijo Cole en voz baja. Too low destroyed. Yo solo me estoy asegurando de que todos vean el daño claramente. Arriba, Cole podía oír a Emma y Tyler hablar en susurros preocupados. Sus hijos estaban escuchando cómo el matrimonio de sus padres se disolvía, tratando de entender cómo su mundo seguro y estable se había derrumbado en una sola tarde. Cole miró a Diana, la miró de verdad y vio a una extraña. La mujer con la que se había casado nunca habría hecho pasar a sus hijos por este dolor. La mujer con la que se había casado nunca habría elegido una habitación de hotel por encima de las necesidades de su familia. Quiero que te vayas de la casa esta noche, dijo Cole. Cole, por favor. Esta noche, Diana. Haz una maleta y vete a casa de tu hermana. Ve a casa de Rick. Vete a donde quieras. Pero no te tendré en esta casa fingiendo ser una esposa y madre mientras le envías mensajes a tu amante. Diana empezó a discutir. Luego pareció darse cuenta de la futilidad de ello. Miró alrededor de su sala de estar como si la viera por última vez. ¿Y los niños? Los niños se quedarán conmigo. ¿Dónde están a salvo de tus mentiras? Mientras Diana subía a hacer la maleta, Cole llamó a su abogado. Los papeles se presentarían mañana por la mañana. El proceso de divorcio sería rápido y brutal, especialmente con las pruebas que Tony había reunido. Diana bajó 30 minutos después con una maleta y su bolso. Se detuvo en la puerta, con lágrimas corriendo por su rostro. Cole, todavía te quiero. Sé que crees que sí, pero el amor no se ve así, Diana. El amor no sacrifica a los hijos por deseos egoístas. El amor no construye una vida sobre mentiras. Después de que Diana se fue, Cole subió a ver a sus hijos. Emma estaba sentada en la cama de Tyler, leyéndole un libro de imágenes que les había quedado pequeño hacía años. Levantaron la vista cuando entró, sus rostros llenos de preguntas que tenían miedo de hacer. Mamá se va a quedar en casa de la tía Laura por un tiempo, dijo Cole con suavidad. Todavía os verá, pero las cosas van a ser diferentes. ¿Por los secretos?, preguntó Emma en voz baja. Por las decisiones que tomaron algunas personas. Pero vosotros dos, vais a estar bien. Vamos a estar bien. Tyler se subió al regazo de Cole, buscando el consuelo y la seguridad que solo su padre podía proporcionar. Emma se unió a ellos, y se sentaron juntos en la tranquila certeza de que, viniera lo que viniera, lo enfrentarían como una familia. Afuera, la vida que Diana y Rick habían construido sobre mentiras se desmoronaba. Pero adentro, en la habitación donde sus hijos más lo necesitaban, Cole comenzó a construir algo nuevo. Algo honesto, algo real, algo que duraría. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. 2 semanas después de que Diana se mudara, la campaña de destrucción de Cole alcanzó su punto culminante. Rick Hoffman había pasado de ser un exitoso agente inmobiliario a un paria desempleado en cuestión de días.
La suspensión de su licencia se había convertido en una revocación total cuando la investigación estatal descubrió 3 años de fraude sistemático. Sin ingresos y enfrentando posibles cargos criminales, Rick se vio obligado a vender su apartamento en el centro y volver a vivir con sus padres ancianos en Naperville. La caída de Diana había sido igualmente rápida pero más pública. Margaret Shen la había despedido la mañana siguiente a la presentación fallida de los Peterson, citando grave mala conducta profesional, incumplimiento del deber fiduciario. La noticia corrió rápido en la unida comunidad publicitaria de Chicago. En una semana, Diana era inempleable en cualquier agencia de renombre de la ciudad. Pero la obra maestra de la venganza de Cole aún estaba por llegar. Un martes por la mañana que amaneció claro y frío, Cole se sentó en la oficina de su abogado revisando el acuerdo final de divorcio. Michael Torres extendió los papeles sobre su escritorio de caoba con la satisfacción de un general que exhibe las banderas enemigas capturadas. Custodia total de ambos hijos, la casa, los activos comerciales de Cole protegidos, y Diana obtiene una pensión conyugal mínima por solo 2 años, resumió Michael. Las pruebas de adulterio eran tan abrumadoras que incluso su abogado le aconsejó que aceptara estos términos en lugar de luchar en los tribunales. Cole asintió, pero su expresión permaneció sombría. ¿Qué hay de la situación de Rick? La investigación criminal sigue adelante. El fiscal del estado cree que tienen pruebas suficientes para cargos de fraude electrónico. Rick se enfrenta a una posible pena de cárcel. Bien. Michael estudió a su cliente cuidadosamente. Cole, tengo que preguntar, ¿estás satisfecho con este resultado? Porque lo que has logrado aquí es una victoria total. La mayoría de los hombres en tu situación estarían celebrando. Cole miró por la ventana al horizonte de Chicago, pensando en Emma y Tyler, que se estaban adaptando a su nueva realidad con la resiliencia de los niños, pero que todavía preguntaban cuándo volvería mamá a casa. Hay una cosa más que necesito hacer, dijo Cole. Esa tarde, Cole condujo hasta un pequeño complejo de apartamentos en Schaumburg donde Diana se había visto obligada a mudarse después de perder su trabajo y su parte de sus bienes. El edificio estaba muy lejos de su casa de Winnetka, utilitario, estrecho, el tipo de lugar donde la gente aterriza cuando sus mejores opciones se han evaporado. Diana abrió la puerta con un aspecto mayor de sus 38 años. Había perdido peso, ojeras ensombrecían sus ojos y su cabello, generalmente perfecto, estaba recogido en una coleta desordenada. La ropa de diseñador había sido reemplazada por vaqueros y una sudadera de la Universidad Northwestern que Cole recordaba haberle comprado por Navidad hacía 3 años. Cole. Su voz era apenas un susurro. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar. Diana se hizo a un lado para dejarlo entrar. El apartamento estaba escasamente amueblado. Algunas piezas que había rescatado de su matrimonio, algunos artículos que parecían provenir de tiendas de descuento. El contraste con su vida anterior era crudo e intencional por parte de Cole. ¿Quieres un café?, preguntó Diana, haciendo de anfitriona en sus circunstancias disminuidas. No. Se sentaron uno frente al otro en su diminuta sala de estar, el silencio pesado con 15 años de historia y meses de traición. Los papeles del divorcio están listos, dijo Cole. Recibirás copias mañana. Diana asintió, con las manos juntas en su regazo como una colegiala esperando un castigo. Oí lo del arresto de Rick. Fraude electrónico, conspiración, violaciones de las regulaciones estatales. Probablemente cumplirá un mínimo de 18 meses. Cole, necesito que sepas, nunca supe de sus prácticas comerciales. No tenía idea de que estaba violando la ley. No tenías idea de muchas cosas, aparentemente, incluyendo cómo ser una esposa y madre. Diana se estremeció pero no discutió. ¿Cómo están los niños? Se están adaptando. Las notas de Emma han mejorado desde que te fuiste. Tyler ha estado durmiendo toda la noche por primera vez en meses. Es increíble lo que sucede cuando los niños no tienen que cargar con el peso de las mentiras de los adultos. Los extraño tanto que me duele físicamente. Los verás cada 2 fines de semana. Visitas supervisadas durante los primeros 6 meses. Después de eso, reevaluaremos en función de tu comportamiento y estabilidad. La compassion de Diana se resquebrajó ligeramente. ¿Visitas supervisadas? Cole, soy su madre. Cometí errores, pero los amo. Involucraste a Emma en tu romance. Manipulaste a una niña de 10 años para que guardara secretos que hirieron a su familia. Eso no es amor, Diana. Eso es abuso. La palabra quedó suspendida entre ellos como una cuchilla. Diana había pasado semanas en terapia tratando de entender cómo su vida se había derrumbado tan completamente,
Pero escuchar a Cole decirlo tan sin rodeos le despojó de sus últimas ilusiones. Nunca quise herirlos. Solo intentaba proteger. ¿Proteger qué? ¿Tu romance? ¿Tus mentiras? No estabas protegiendo a nadie, Diana. Te estabas protegiendo a ti misma a expensas de tus hijos. Cole se inclinó hacia adelante, sus ojos grises fijos en el rostro de su esposa. ¿Quieres saber qué me preguntó Emma ayer? Diana asintió, las lágrimas ya formándose. Me preguntó si era su culpa que mamá se hubiera ido. Me preguntó si debería haber guardado mejor sus secretos. Mi hija de 10 años piensa que te falló al decirme la verdad. Diana se derrumbó por completo entonces, sollozando con el tipo de dolor que proviene de comprender finalmente el verdadero coste de tus elecciones. Lo siento mucho, Cole. Haría cualquier cosa por retractarme. Pero no puedes. Eso es lo que pasa con las elecciones, Diana. Una vez que las tomas, tienes que vivir con las consecuencias para siempre. Cole se levantó para irse, luego se detuvo en la puerta. Hay algo más que necesitas saber. Diana levantó la vista, entre lágrimas. Rick me llamó ayer. Desde la cárcel. El rostro de Diana se puso blanco. ¿Qué dijo? Quería hacer un trato. Se ofreció a testificar que sabías de sus prácticas ilegales, que lo ayudaste a encubrirlas, a cambio de una sentencia reducida. Eso no es verdad. Yo nunca. Sé que no es verdad. Pero Rick es exactamente el tipo de hombre que te destruiría para salvarse a sí mismo. El mismo hombre que elegiste por encima de tu familia. Cole observó a Diana procesar esta información, la vio darse cuenta de que el hombre por el que había sacrificado todo la traicionaría sin dudarlo para evitar la prisión. ¿Qué le dijiste? Le dije que ya no vale la pena destruirte. Que ya has perdido todo lo que importaba. Cole abrió la puerta, luego se volvió una última vez. Diana, te amé durante 15 años. Te di todo lo que tenía. Mi confianza, mi lealtad, mi futuro. Construí mi vida alrededor de ti y de nuestros hijos, y lo tiraste todo por la borda por unos meses con un hombre que ahora está tratando de enviarte a la cárcel para salvarse a sí mismo. Diana lloraba demasiado para responder. Quería que lo supieras. Quería que entendieras exactamente lo que perdiste y exactamente lo que elegiste en su lugar. Cole dejó a Diana en su pequeño apartamento, rodeada de las ruinas de la vida que había destruido. Mientras conducía a casa con sus hijos, su verdadera familia, sintió algo que no había experimentado en meses: paz. Diana y Rick habían pasado meses planeando su engaño, pensando que eran lo suficientemente listos como para tener su romance sin consecuencias. Subestimaron a Cole Anderson. Olvidaron que el mismo hombre que había construido un imperio de la construcción y sobrevivido a 4 despliegues de combate no perdonaba la traición. Ahora Rick se enfrentaba a la cárcel. Diana estaba desempleada y sola, y Cole tenía a sus hijos y su honor intactos. El equilibrio se había restaurado a través de la verdad, las consecuencias y el tipo de planificación despiadada que sus enemigos deberían haber esperado de él. Algunos hombres podrían haberse sentido culpables por la minuciosidad de su venganza. Cole solo sentía la satisfacción de que se había hecho justicia y sus hijos estaban protegidos de aquellos que los manipularían y engañarían. La guerra había terminado. Cole Anderson había ganado. Complementé. Capítulo 8. 3 meses después. La primavera había llegado a Chicago con el tipo de belleza brutal que hacía que los residentes olvidaran el duro invierno que habían soportado. Cole estaba en su patio trasero, viendo a Emma chutar balones de fútbol a la portería que había instalado, su risa resonando por el jardín como música. Tyler estaba sentado en la mesa del patio, trabajando cuidadosamente en sus deberes de lectura con la concentración y la confianza que había ganado desde que Diana se fue. La casa se sentía diferente ahora, más ligera de alguna manera, como si se hubiera levantado un peso de sus cimientos. Se había ido la tensión que había impregnado cada habitación durante los meses de engaño de Diana. En su lugar había algo que Cole casi había olvidado que existía: una paz genuina. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermana, Katie, que vivía en Denver. ¿Los niños siguen bien? ¿Sigues pensando que deberías considerar salir con alguien de nuevo? Cole sonrió e ignoró el mensaje. Katie tenía buenas intenciones, pero no entendía que la definición de éxito de Cole había cambiado por completo. Ahora medía la victoria en las notas mejoradas de Tyler, el regreso de Emma a su personalidad alegre y la tranquila satisfacción de un hogar construido sobre la verdad en lugar de mentiras. El divorcio se había finalizado hacía 6 semanas. Las visitas supervisadas de Diana con los niños habían sido incómodas y dolorosas para todos los involucrados. Lloraba cuando los recogía y lloraba cuando los dejaba, incapaz de entender por qué sus hijos parecían cada vez más distantes de ella.
Emma finalmente le preguntó a Cole por qué mamá siempre parecía triste, y Cole le dio la verdad en términos que una niña de 10 años podía entender. A veces, cuando la gente toma malas decisiones, se arrepiente después. Pero arrepentirse no arregla el daño que causaron. Rick Hoffman había sido sentenciado a 2 años en una prisión federal por fraude electrónico y conspiración. Su juicio había sido breve y decisivo. Las pruebas que Cole había reunido eran irrefutables, y el abogado de Rick le había aconsejado que se declarara culpable y esperara clemencia. No obtuvo ninguna. Durante la sentencia, Rick incluso intentó culpar a Diana por su caída, afirmando que ella lo distraía de sus obligaciones comerciales. El juez no se había impresionado con esta defensa y había añadido 6 meses a la sentencia de Rick por falta de remordimiento y por no aceptar su responsabilidad. Diana había asistido a la sentencia, sentada en la parte de atrás de la sala como un fantasma. Cole la había visto allí, pero no había reconocido su presencia. La traición de Rick a su confianza había sido rápida y completa, exactamente lo que Cole había esperado de un hombre sin honor. Pero el aspecto más satisfactorio de la victoria de Cole no fue el encarcelamiento de Rick ni el exilio de Diana. Fue la transformación que había visto en sus hijos. Emma había dejado de tener pesadillas sobre guardar secretos. Se reía más libremente, hablaba abiertamente de sus sentimientos e incluso había hecho nuevos amigos en su equipo de fútbol. Lo más importante, había dejado de disculparse por cosas que no eran su culpa, un hábito que había desarrollado durante los meses de cargar con los secretos de su madre. La mejora de Tyler había sido aún más dramática. Sin el estrés de matrimonio fallido de sus padres sobre él, sus dificultades de aprendizaje se habían vuelto más manejables. Estaba leyendo a nivel de su curso por primera vez en su vida y había empezado a hacer bromas en la cena, algo que Cole no había oído en más de un año. «Papá», llamó Emma desde el jardín. «Ven a jugar con nosotros». Cole dejó a un lado su portátil y se unió a sus hijos. Durante la siguiente hora, jugaron al fútbol, trabajaron en el manejo de la bicicleta de Tyler y simplemente disfrutaron de ser una familia sin la sombra de mentiras y traición sobre ellos. Al acercarse la noche, Cole preparó la cena mientras los niños terminaban sus deberes. Esta se había convertido en su rutina, simple, honesta y construida sobre la base de la confianza y el respeto mutuos. Durante la cena, Emma sacó un tema que le había estado preocupando. «Papá», la mamá de Stephanie preguntó si queríamos ir a su casa del lago este fin de semana. «Podemos ir». Cole consideró la invitación. Stephanie era la mejor amiga de Emma, y su madre, Jennifer, era una madre soltera que se había convertido en una buena amiga de Cole a lo largo de los años. «Suena divertido. ¿Qué te parece, Tyler?» Tyler asintió con entusiasmo. «¿Puedo llevar mi caña de pescar?» «Por supuesto». Mientras discutían los planes del fin de semana, sonó el teléfono de Cole. Era el número de Diana. Los niños se quedaron en silencio, ambos mirando a Cole con las expresiones ansiosas que desarrollaban cada vez que su madre los contactaba. «Hola, Diana». «Cole, necesito hablar contigo de algo importante». Su voz era temblorosa, desesperada de una manera que se había vuelto familiar. «Si es sobre los niños, podemos discutirlo brevemente. Si es sobre nosotros, no hay nada que discutir. Es sobre ambos. Cole, he estado yendo a terapia, trabajando en mí misma. Ahora entiendo lo que hice mal, como herí a todos. Quiero enmendarlo». Cole entró en su estudio, lejos del alcance auditivo de los niños. «Emma Darlow, quiero intentarlo de nuevo. No con nuestro matrimonio, sé que eso se acabó. Pero con ser madre. Quiero ser mejor para Emma y Tyler. Diana, los ves cada 2 fines de semana. Pero no es lo mismo. Son tan distantes, tan cuidadosos conmigo. Emma apenas habla. Y Tyler actúa como si me tuviera miedo. He perdido a mis hijos, Cole». Cole miró por la ventana de su estudio a Emma y Tyler, que ahora se reían de alguna broma compartida mientras recogían la mesa de la cena. Parecían felices, seguros, sin la carga de los problemas de los adultos. «No los perdís, Diana. Elegiste a Rick por encima de ellos. Hay una diferencia. Pero puedo elegir de forma diferente ahora. Puedo ser la madre que merecen. La madre que merecen no los habría manipulado para guardar secretos. La madre que merecen no se habría olvidado de recogerlos de la escuela porque estaba en la cama con su amante». Diana lloraba ahora. «Por favor, Cole, te lo ruego. Dame otra oportunidad de ser su madre». Cole consideró su respuesta cuidadosamente. El dolor de Diana era real, pero también lo era el daño que había causado a sus hijos. «Diana, escúchame con mucha atención. Emma y Tyler son felices ahora. Están prosperando. Duermen toda la noche,
les va bien en la escuela y ya no cargan con el peso de las mentiras de los adultos. No pondré en peligro su bienestar para aliviar tu culpa. No te pido que pongas en peligro nada. Te pido que me dejes ser mejor. Tuviste 15 años para ser mejor. Elegiste ser peor en su lugar. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cole, ¿crees que alguna vez me perdonarán? Era la primera vez que Diana hacía una pregunta que no era sobre lo que ella quería, sino sobre lo que sus hijos necesitaban. No lo sé, Diana. Los niños son resilientes, pero no están obligados a perdonar a los padres que los hieren. Si quieres su perdón, tendrás que ganártelo a través de años de comportamiento constante y honesto. No meses, años. Entiendo. ¿De verdad? Porque ganarte su confianza de nuevo significa aceptar que quizás nunca vuelvan a confiar plenamente en ti. Significa demostrar con acciones, no con palabras, que has cambiado. Significa poner sus necesidades por encima de tu culpa y tu soledad. Otra larga pausa. Lo intentaré, Cole. Prometo que lo intentaré. Entonces inténtalo. Pero entiende que intentar no es lo mismo que tener éxito, y su curación no depende de tu redención. Después de que Cole colgó, regresó a la cocina donde Emma y Tyler estaban terminando sus deberes. Lo miraron con la misma pregunta en sus ojos. «Mamá, ¿quieres ser una mejor mamá?», dijo Cole simplemente. «Veremos si lo dice en serio esta vez». Emma asintió solemnemente. «¿Vas a dejar que lo intente? ¿Qué crees que deberíamos hacer?». Emma consideró esto con la seriedad de una niña que había sido obligada a crecer demasiado rápido. Creo que si realmente lo dice en serio, debería demostrarlo antes de que tengamos que confiar en ella de nuevo». Cole sonrió ante la sabiduría de su hija. «Exactamente, princesa». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Cole se sentó en su estudio y reflexionó sobre los últimos meses. La llamada de Diana le había recordado que la venganza, por muy completa que fuera, no era lo mismo que la resolución. Había destruido su vida y la de Rick, protegido a sus hijos y reconstruido su familia sobre una base de verdad. Pero el viaje de Diana, su camino hacia la redención o una mayor autodestrucción, era suyo. El trabajo de Cole era proteger a Emma y Tyler mientras les permitía tomar sus propias decisiones sobre el perdón cuando tuvieran la edad y la fuerza para hacerlo. Por ahora, era suficiente que sus hijos estuvieran seguros, felices y libres de la carga del engaño adulto. Todo lo demás era solo ruido. Capítulo 9. El juicio final. Un año después, Cole estaba en su patio trasero viendo a Emma marcar el gol de la victoria en su partido de campeonato de fútbol. La multitud estalló en vítores, pero los ojos de Cole estaban fijos en el rostro de su hija, radiante de alegría y confianza, el rostro de una niña que sabía que era amada incondicionalmente. Tyler corrió al campo con los otros hermanos, placando a Emma en un abrazo de celebración que los hizo rodar por el césped entre risas. Cole capturó el momento con su teléfono, otro recuerdo para añadir a la colección que había estado construyendo de su vida después de las mentiras. Mientras el equipo celebraba, Cole notó a Diana de pie en el extremo más alejado del campo. Había estado viniendo a los partidos de Emma durante los últimos 6 meses, manteniendo la distancia pero presentándose consistentemente. Fiel a su palabra, había estado tratando de demostrar su valía con acciones en lugar de promesas. Diana había conseguido un trabajo en una pequeña firma de marketing en los suburbios, un trabajo de nivel inicial que le pagaba una fracción de su salario anterior pero que le permitía reconstruir lentamente su carrera. Se había mudado a un apartamento mejor más cerca de la escuela de los niños y había completado un programa de terapia intensiva centrado en comprender el impacto de sus elecciones. Lo más importante, había dejado de pedir cosas que no se había ganado. Después de que la celebración del equipo terminó, Emma corrió hacia donde estaba Diana. Cole observó a su hija acercarse a su madre con una distancia cortés, no el cálido afecto del pasado, pero tampoco el miedo que había caracterizado sus primeras interacciones posteriores al divorcio. «Buen partido, cariño», dijo Diana en voz baja. «Ese último gol fue increíble». «Gracias». La respuesta de Emma fue cordial pero cautelosa. «Vienes a la obra de teatro de la escuela de Tyler la próxima semana. Si quieres que esté allí». Emma consideró esto con la cuidadosa deliberación que había desarrollado al tratar con su madre. «Tyler quiere que vengas. Y yo también, creo». Era un progreso, se dio cuenta Cole. No el perdón. Eso podría no llegar nunca por completo, pero una tentativa disposición a permitir que Diana volviera a los márgenes de sus vidas. Los ojos de Diana se llenaron de lágrimas ante este pequeño regalo de inclusión. «Estaré allí. En primera fila. Veo. Pero si pones triste a Tyler, le pediré a papá que te haga irte». Diana asintió,
aceptando la condición con la gracia de alguien que entendía que no tenía derecho a exigir una confianza incondicional. Más tarde esa noche, Cole estaba sentado en su estudio revisando los planos arquitectónicos de un nuevo proyecto cuando sonó su teléfono. Un número desconocido. Cole Anderson. Sr. Anderson. Soy David Chen de la Penitenciaría Estatal de Illinois. Llamo en relación con Rick Hoffman. La atención de Cole se agudizó. ¿Qué pasa con él? El señor Hoffman fue encontrado muerto en su celda esta mañana. Aparentemente, un suicidio. Dejó una carta dirigida específicamente a usted. Cole no sintió ninguna satisfacción ante esta noticia, solo una hueca sensación de consumación. ¿Qué dice la carta? No podemos leérsela por teléfono, pero podemos enviársela por correo si lo desea. Ha sido autorizada por nuestro departamento de seguridad. Envíenla. 3 días después, Cole tenía la última carta de Rick Hoffman en sus manos. La letra era temblorosa, desesperada, nada parecida a la caligrafía segura que Cole recordaba de los documentos inmobiliarios. Cole, sé que probablemente no quieres saber de mí, pero necesitaba que supieras que tenías razón en todo. Soy exactamente el tipo de hombre que destruiría a otra persona para salvarse a sí mismo. Intenté culpar a Diana por mis crímenes porque no podía enfrentar la verdad sobre quién era realmente. He tenido un año aquí para pensar en lo que le hice a tu familia. No solo el romance, eso ya fue bastante malo, sino lo que les hice a tus hijos. Convencí a Emma de que te mintiera porque era un cobarde que no podía enfrentar las consecuencias de mis actos. Manipulé el amor de una niña por su familia y lo convertí en un arma contra su propio padre. Eso es imperdonable. Lo sé ahora. Diana te amaba, sabes. Incluso cuando estaba conmigo, hablaba constantemente de ti. Tu integridad, tu fuerza, tu devoción por tus hijos. Ella sabía a lo que estaba renunciando. Simplemente no podía evitar hacerlo de todos modos. No sé si eso lo hace mejor o peor. No pido perdón. No pido nada. Solo quería que supieras que tus hijos merecen algo mejor de lo que ambos les dimos. Merecen un padre como tú, alguien que pone su bienestar por encima de sus propios deseos. Cuida de ellos. Tienen suerte de tenerte. Rick. Cole leyó la carta 2 veces, luego la introdujo en su destructora de papel. El último intento de redención de Rick era demasiado poco y demasiado tarde, y Cole no tenía interés en cargar con el peso de la culpa de un hombre muerto. Ese fin de semana, Cole llevó a Emma y Tyler a la casa del lago con Jennifer y su hija, Stephanie. Se había convertido en una tradición regular, 2 padres solteros creando el tipo de experiencias familiares que sus hijos merecían. Mientras Cole veía a sus hijos nadar y jugar en el agua clara, Jennifer se unió a él en el muelle. Diana me llamó ayer, dijo Jennifer con cuidado. Me preguntó si pensaba que alguna vez considerarías darle otra oportunidad. Cole continuó observando a sus hijos. ¿Qué le dijiste? Le dije que esa no era una pregunta que yo pudiera responder. Pero también le dije que el perdón no es lo mismo que la reconciliación, y que quizás debería centrarse en ser la mejor madre que pueda ser desde donde está, en lugar de intentar recuperar lo que perdió. Cole asintió. Jennifer entendía la situación mejor que la mayoría. Su propio exmarido había abandonado a su familia por otra mujer, dejándola a ella para reconstruir el sentido de seguridad de su hija desde cero. Los niños parecen más felices, observó Jennifer. Son más felices. Ya no andan con pies de plomo, no cargan con secretos que no son suyos. ¿Y tú? Cole consideró la pregunta. Hace un año, estaba centrado en la venganza, en hacer que Diana y Rick pagaran por su traición. Ahora, su energía estaba canalizada en construir algo positivo, un hogar estable para sus hijos, un negocio exitoso y relaciones basadas en la honestidad y el respeto mutuo. Estoy en paz, dijo, finalmente. Protegí a mis hijos de personas que habrían seguido haciéndoles daño. Me aseguré de que las acciones tuvieran consecuencias. Y construí algo mejor de las cenizas de lo que destruyeron. Esa noche, mientras volvían a casa del lago, Emma hizo una pregunta que sorprendió a Cole. Papá, ¿crees que mamá volverá a ser feliz alguna vez? Cole miró a su hija por el espejo retrovisor. ¿Por qué lo preguntas, princesa? Siempre parece tan triste cuando nos ve, como si llevara algo pesado. De la sabiduría de una niña de 10 años surgió una verdad que Cole había estado evitando. El castigo de Diana había sido completo y permanente. Llevaría el peso de sus elecciones por el resto de su vida, viendo a sus hijos crecer desde la distancia, sabiendo que había cambiado su confianza por unos meses de emoción con un hombre que finalmente la traicionó tan completamente como ella había traicionado a Cole. Creo que mamá tomó decisiones que hirieron a mucha gente, incluyéndose a sí misma, dijo Cole con cuidado.
Que encuentre la felicidad de nuevo depende de si puede aprender a vivir con esas decisiones y tomar mejores en el futuro. ¿Quieres que sea feliz?, preguntó Tyler desde su asiento elevador. Cole consideró su respuesta. Hace un año, habría dicho que no sin dudarlo. Pero ver a sus hijos navegar por sus complejos sentimientos sobre su madre le había recordado que la venganza era una herramienta, no una forma de vida. Quiero que sea una buena madre para vosotros dos, sea como sea. Si puede ser feliz mientras lo hace, entonces sí, espero que encuentre la felicidad. Era la verdad, se dio cuenta Cole. Su guerra con Diana y Rick había terminado. Había ganado por completo. Sus hijos estaban a salvo, su honor estaba intacto y sus enemigos habían enfrentado todas las consecuencias de su traición. Cualquier cosa más allá de eso era una crueldad innecesaria. Mientras entraban en el camino de entrada, Cole sintió la profunda satisfacción de un hombre que había protegido lo que más importaba y había construido algo duradero de las ruinas de la traición. Emma y Tyler estaban prosperando. Diana estaba aprendiendo el verdadero coste de sus elecciones, y Rick Hoffman estaba más allá de la redención o la venganza. La última llamada que había terminado con su antigua vida también había comenzado la nueva, una vida construida sobre la verdad, las consecuencias y el inquebrantable cimiento del amor de un padre por sus hijos. Algunos hombres podrían haber elegido el perdón. Cole Anderson, en cambio, eligió la justicia. Y viviría con esa elección por el resto de su vida, al igual que Diana viviría con la suya y Rick había muerto con la suya. Al final, eso fue suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, por favor, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla, y nos vemos.